Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos de nueva cuenta. Me da mucho gusto saludarles. Espero que hayan disfrutado de esta celebración tan tradicional de nuestro país del Día de Muertos. Y bueno, quienes hayan tenido días de asueto, bueno, pues ojalá que también hayan resultado reponedores. Vamos a retomar la exposición donde la dejamos en el mismo punto donde la dejamos el día lunes. Es que estoy teniendo problemas para visualizarla. Mm, Caray, no sé qué pasa porque la tenía abierta y la cerré por accidente y ahora ya no me permite abrirla. Bueno, vamos a utilizar otra presentación que tiene más o menos los mismos contenidos. Bueno, a ver si nos es útil esta otra presentación. Se las voy a compartir. Les digo, una buena parte fue la base para preparar la otra que iba a utilizar. Entonces yo creo que sí nos va a ser útil. Bueno, pues nos quedamos en esta parte sobre las características del modelo de comunicación política, si no me equivoco. Eh, Comentábamos que este modelo de comunicación política deriva de la reforma constitucional en materia electoral del año 2007 y de la legal del año 2008. También comentábamos que su antecedente, o pudiésemos considerar como pues un antecedente directo de la reforma, la experiencia de la elección presidencial del año 2006, sobre todo considerando estas características que revisábamos justamente el lunes, que hubo una intervención por parte de particulares en la contienda política, contratando espacios comerciales de radio y televisión para hacer propaganda velada a favor del candidato que finalmente ganaría la presidencia, Felipe Calderón, y en contra de manera abierta del entonces candidato y presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Veíamos que las reformas, o habíamos comentado que las reformas que se suscitaron en los años 90 permitieron que los partidos políticos y los candidatos pudiesen acudir directamente con las empresas concesionarias de los medios de radio y televisión a contratar espacios comerciales, como si se tratara de publicidad comercial, justamente, aunque, bueno, pues también se podía contratar a través del propio Instituto Nacional, en ese entonces Federal Electoral, y esto lo que ocasionó fue que tuviéramos en esa elección federal, bueno, fueron elecciones generales, recordemos que se eligió presidente de la República, se renovó el Senado, la Cámara de Diputaciones y también hubo elecciones locales en varias entidades federativas del país. Y bueno, pues esa elección de un tamaño tan grande generó, por supuesto, muchos fenómenos interesantes y entre ellos este que comentábamos de el- la transmisión abrumadora de mensajes de corte político electoral, ¿no? Quizás los principales beneficiarios de ese modelo, pues eran los propios concesionarios de radio y televisión que pues vendían sus espacios a estos actores políticos y quizás quienes resultamos más perjudicados, según se vea, por supuesto, puede que hayamos sido las y los ciudadanos porque en realidad estábamos ante un modelo
que pues no proponía un plano de deliberación, ¿no? En realidad era un modelo que copiaba los esquemas de la publicidad comercial y que se basaba sobre todo en los spots, y que en razón de que no había como mucho control, justamente el control pues derivaba del poder adquisitivo de cada partido político. Entre más recursos hubiera, pues más spots se podían contratar. Bueno, pues lo que teníamos era un bombardeo intenso de mensajes de corte proselitista, ¿no? Bueno, todas estas características de ese contexto del 2006 puede ser que hayan contribuido significativamente a la configuración del actual modelo de comunicación política en nuestro país. Un modelo que de alguna forma retomó o se basó en estos fenómenos que estoy comentando, porque en realidad no es que a partir de la reforma del año 2007 ahora tengamos un modelo de comunicación política distinto al que existía antes, es decir, que el spot sigue siendo el principal medio de transmisión de estos mensajes, el principal transmisor de contenidos. La televisión sigue jugando un papel preponderante. Yo comentaba desde la vez pasada y siempre lo menciono. Eh, es cierto que estamos ya en una etapa de tránsito hacia las nuevas tecnologías, pero considero que todavía no hemos logrado por completo ese tránsito a la luz de, por ejemplo, la brecha digital, y también considerando algunos estudios de percepción, como el que yo refería del INEGI sobre la encuesta nacional de uso de las tecnologías en los hogares, que da cuenta de que la televisión sigue siendo el principal medio de comunicación para buena parte de la ciudadanía mexicana. Pero bueno, con todo y eso, hoy tenemos esta presencia de los medios digitales, aunque la televisión, reitero, sigue jugando un papel preponderante. Y en tal sentido, reitero que el spot sigue siendo el principal elemento, la principal característica de este modelo de comunicación política. Y si lo pensamos, en realidad las características del spot y en general del modelo de comunicación política son muy similares, siguen siendo muy similares a los esquemas de publicidad comercial. Y si no, pues veamos justamente cuáles son las características de algunos de los mensajes que se difunden a través de las redes sociales e Internet. Eh, Cierto, estos medios posibilitan que, por ejemplo, ahora tengamos debates sin que sea... sin que haya tantas restricciones, ¿no? O sea, antes el propio acceso a los medios de comunicación masiva como radio y televisión, pues significaba una limitante. Ahora esa limitante ha desaparecido. Casi que cualquier persona podría organizar un debate, transmitirlo por una sesión de Facebook Live o de un canal de YouTube, como lo han hecho desde años muy recientes los institutos electorales locales, ¿no? Pero por lo que se refiere propiamente a la propaganda, si ustedes lo piensan, quizás compartan mi percepción en el sentido de que los elementos que distinguen al spot están siendo retomados para los mensajes que se difunden en redes sociales. Es decir, mensajes muy superficiales que de todas formas se siguen basando en jingles, en propuestas muy básicas, muy elementales, muy parecidas a la publicidad comercial, con mucho lenguaje corporal, con mucha carga visual, en fin, o sea, básicamente, reitero, el mismo esquema, los mismos formatos que se utilizan para la televisión se están replicando en redes sociales, claro, con algunas ventajas que ofrece el propio medio, ¿no? Por ejemplo, pues ahora podemos tener una transmisión en vivo, en donde se expongan pues distintos puntos por parte de los actores políticos o de gente que apoya sus propuestas, ¿no? De hecho, pues vamos a revisar en unos momentos más la experiencia del Partido Verde Ecologista de México y los influencers en las elecciones del 2018. Este caso que tomó mucha relevancia justamente por las características que lo distinguen y porque, entre otras cuestiones, significó que se le impusiera al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente
en la suspensión de un año a sus tiempos de radio y televisión. Por eso es que apenas hasta hace algunas semanas estamos viendo de nueva cuenta mensajes del Partido Verde en radio y televisión, porque se le impuso esta sanción por 12 meses a cargo del Instituto Nacional Electoral, una determinación que fue validada, confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, y bueno, pues ello explica justamente esta ausencia en medios tradicionales del Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, todo deriva de la intervención que tuvieron varios influencers en el periodo de veda electoral para transmitir mensajes en beneficio de las propuestas de campaña del Verde. Pero bueno, como les digo, vamos a volver sobre eso un poco más adelante. El caso es que este modelo de comunicación política, si bien tuvo cambios significativos respecto al que existía hasta antes de las elecciones del 2006, sigue teniendo varios componentes que pues estaban presentes desde entonces. Y ahora, reitero, pues vemos que esos componentes incluso se están ajustando, se están adaptando a los medios digitales. Pero bueno, vamos a revisar a continuación cuáles son los principales rubros del modelo de comunicación política y a la luz de pues la normativa aplicable, el marco jurídico, el marco constitucional, y también a la luz de los criterios jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal Electoral para resolver algunos casos concretos, y todo esto pues, relacionado con el tema central de este módulo, que es sobre el derecho a la libertad de expresión y sobre todo, como lo había adelantado desde el lunes, esta segunda sesión estará enfocada en identificar algunos elementos del ejercicio de este derecho, la libertad de expresión, a través de su manifestación de libertad de prensa, ¿no? Entonces vamos a ver justamente algunos, o vamos a revisar información que se refiere sobre todo a cómo se ejerce la libertad de prensa, perdón, en nuestro país, en el marco, por supuesto, de los comicios, de los procesos electorales, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces por este primer elemento que se refiere a la compra y adquisición. Bueno, como ya habíamos quedado, y seguramente ustedes lo saben perfectamente, justamente a raíz de la instauración de ese modelo de comunicación política que se gestó con la reforma del 2007, se estableció esta prohibición a la cual ya habíamos hecho referencia, que tiene rango constitucional, respecto a contratar o acceder a espacios en radio y televisión para influir en las preferencias electorales. Esta es una prohibición que aplica tanto para partidos políticos y candidatos como para particulares. Pensando muy probablemente en la experiencia del sector empresarial en esa elección del año 2006. Y para el caso de bueno, esto por lo que hace a los particulares, y para el caso de los partidos y candidatos, bueno, como lo había yo mencionado, y seguramente ya también ustedes lo saben muy bien, desde el año 1977, con la primera gran reforma electoral que podemos identificar como el inicio del tránsito o la que marcó el inicio del tránsito a la democracia en nuestro país, se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público y por lo tanto se les brindó de dos prerrogativas que a la sazón resultaron cruciales justamente para lograr este tránsito a la democracia, que entre otras cuestiones nos ha permitido vivir el fenómeno de la alternancia en distintos niveles de gobierno y de representación política. Esos dos elementos se refieren a el acceso a la radio y la televisión, a los medios de comunicación masiva y al financiamiento público. Desde entonces, yo lo comentaba desde el lunes, los partidos políticos tienen justamente garantizada esta prerrogativa, esta posibilidad de tener presencia permanente en radio y televisión, incluso justamente cuando no hay procesos electorales en marcha. Claro, cuando hay procesos electorales en marcha, los tiempos en radio y televisión de los cuales pueden disponer los partidos políticos para difundir sus mensajes, sus contenidos referentes a sus propuestas de campaña se incrementa considerablemente. Pero aún en periodos ordinarios, reitero, los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión. A partir del modelo que se fijó con la reforma de 2007, esta prerrogativa sigue estando invariable, pero como lo habíamos comentado también, la única forma de que ahora se ejerce esta prerrogativa para partidos y candidatos es a través de medios
de tiempos oficiales que son administrados en exclusiva por el Instituto Nacional Electoral en la actualidad y en aquel entonces, en 2007, por el Instituto Federal Electoral. De tal suerte que si alguien contrata o, o adquiere tiempos en radio y televisión fuera de los administrados en exclusiva por el ahora INE, pues estaría incurriendo en una actitud, en un acto sancionable, ¿no? En una conducta infractora. Y al respecto, me parece importante señalar que la reforma del año 2014 incorporó una nueva causal de nulidad que se refiere justamente a la compra y adquisición de espacios en radio y televisión. Esto creo que también ya lo había comentado el lunes. Significa ello que si acaso alguien vulnerara esta prohibición constitucional, no solamente se podría ser acreedora a esta persona o este actor político, no solamente se podría ser acreedora a una sanción, sino que además podría provocar que se decrete la nulidad de una elección por parte de un tribunal electoral. En el ámbito federal, pues, por parte de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en una situación así estaríamos hablando de que la sanción no solamente se cierne sobre quien eventualmente hubiese cometido esta conducta infractora, sino que los efectos de tal sanción afectan, a final de cuentas, a todas las personas que participamos en una elección, ¿no? Porque pues al anular una elección, evidentemente quedan sin efecto, sin validez, los votos, tanto los buenos como los malos, ¿no? Los que se hayan emitido influenciados por esta o posiblemente influenciados por esta intervención a través de mensajes que se transmitieron de forma indebida. Lo mismo se van esos votos que los otros que se hayan emitido de manera legal y legítima, ¿no? Entonces, bueno, pues se incorporó al sistema de nulidades esta causal y por lo tanto, bueno, pues en la actualidad, si se llegara a actualizar, reitero, pudiera ser motivo de nulidad de la elección. Ahora, aquí me detengo un poquito para hacer o identificar las diferencias entre comprar y adquirir. Bueno, casi que pudiésemos inferir a qué se refieren una y otra acción, ¿no? Cuando hablamos de comprar, pues estamos hablando de que se establece una relación de tipo comercial con quien es concesionario de una señal de radio o de televisión para justamente pues que se transmitan mensajes a través de esa señal, ¿no? Pero cuando hablamos de adquirir, estamos hablando de que al final se está teniendo un acceso indebido a la radio y la televisión, aun cuando no haya de por medio este acuerdo comercial. Es decir, que en algunas ocasiones puede ser que con independencia de que se carezca de este acuerdo entre bueno, en este caso un partido o un candidato y los concesionarios de radio y televisión, con independencia de que haya de que haya o no ese acuerdo comercial, bueno, puede ser que se tenga a final de cuentas un acceso a estos medios de comunicación. Entonces estamos hablando propiamente no de que se compra el espacio, pero de cualquier forma se está adquiriendo el espacio, se está beneficiando el actor político de esta situación. Y bueno, para ilustrar esto, les quisiera poner un ejemplo. No recuerdo ahorita la clave de la sentencia, pero esto ocurrió en el año 2015 y fue parte de estas estrategias de campaña tan agresivas e innovadoras que suelen distinguir al Partido Verde Ecologista de México. Si algo se le puede reconocer al partido es que justamente suele ser muy innovador y adaptar muy hábilmente estas estrategias de publicidad comercial a la propaganda política y electoral, aunque pues también es de reconocer que el partido en muchas ocasiones suele estirar demasiado la liga y juega al filo de la navaja con la legalidad de estas estrategias, ¿no? Y ello pues le ha meritado muchas sanciones de tipo administrativo
por parte del Instituto Nacional Electoral, incluida esta que ya comentábamos, ¿no? Y bueno, esta experiencia que estoy yo refiriendo data del año 2015, como les decía, y consiste en que el partido político contrató un paquete, si se me permite la expresión, de propaganda que consistía en que en un estadio de fútbol se iban a publicitar mensajes del Partido Verde Ecologista de México en las vallas que aparecen al costado de la cancha. Quienes hayan asistido a un estadio, quienes hayan visto la transmisión de un partido de fútbol, pues saben justamente que a un costado de la cancha hay unas vallas que antes eran de publicidad física, que pues eran banners que se iban corriendo, o sea, banners impresos en rollos de lona que se iban corriendo en función pues, justamente del paquete de publicidad que se hubiese contratado. Ahora, pues esto ha evolucionado a partir del uso de las tecnologías y lo que tenemos son mallas electrónicas, ¿no? Bueno, pues el Partido Verde contrató espacios en esas vallas para que se transmitieran sus mensajes, pero resulta que con eso se tuvo un acceso indebido a la televisión porque el partido en cuestión, bueno, pues fue televisado y por lo tanto no solamente las personas que acudieron al estadio pudieron conocer esa propaganda, sino también todas las personas que vieron la transmisión del partido de fútbol. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que el partido político no es que haya contratado espacios en radio y televisión en este caso, contrató publicidad física, pero esa publicidad tenía un plus. De hecho, esto formaba parte del contrato. No se especificaba realmente cuáles eran los alcances, porque eso es imposible de calcular. O sea, no sabemos cuántas personas van a seguir la transmisión de un evento deportivo o de un evento artístico, qué sé yo, pero es evidente que al transmitirse un contenido por televisión, pues los alcances de cobertura se amplían considerablemente, ¿no? Entonces, reitero, en este caso, el plus de ese paquete de publicidad, de propaganda, consistía en que no solamente las personas que asistían al estadio iban a ver la publicidad de manera física, sino todas las personas que siguieran la transmisión del partido de fútbol en televisión, pues iban a tener también acceso a estos contenidos. Entonces, ahí estamos hablando justamente de un acceso indebido, no por compra, sino por adquisición, ¿no? Entonces, este ejemplo, reitero, pues puede que nos ayude como para ilustrar justamente la diferencia entre compra y adquisición. Y bueno, también hablando del Partido Verde, cuando expliquemos la experiencia de los influencers, nos vamos a dar cuenta de que había un antecedente similar también en el año 2015, en donde no se pudo corroborar la compra o la contratación por parte de personas que difundieron mensajes en sus redes sociales, a diferencia de cómo ocurrió en 2018 con el caso de los famosos influencers. Pero les digo, sobre eso vamos a volver en un momento más. Bueno, a continuación tenemos que, bueno, esto que ya había comentado, no nos detenemos demasiado en ello, solamente lo referimos de manera muy rápida y puntual. En el artículo 41, fracción sexta de nuestra Constitución, se establece que la ley electoral, naturalmente, deberá establecer el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Y justamente en el inciso B es donde se refiere a esto que estoy comentando, ¿no? Cuando se compra o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Bueno, esto de la cobertura informativa también lo vamos a ver en un momento más, porque en algunas ocasiones, hablando justamente de libertad de prensa en su modalidad de la libertad de expresión en su modalidad de libertad de prensa, vamos a ver que también en materia electoral puede haber algunas simulaciones, de tal suerte que algunos medios o periodistas pueden hacer algún tipo de cobertura sobre una campaña de un partido o de un candidato en particular y con ello quebrantar el eje rector de nuestro sistema electoral, que es el principio de equidad en la contienda, ¿no? Bueno, a continuación tenemos el tema de los debates, que de alguna manera también se reguló desde la reforma del 2007, pero creo que se reguló con mucha mayor precisión con la reforma del año 2014.
Y bueno, esto no quiere decir que no hayamos tenido debates desde antes de 2014 ni desde antes de 2007. Si recordamos, el primer gran debate que se televisó en nuestro país, que tuvo mucha resonancia por lo mismo, se refiere a aquel debate presidencial que sostuvieron los candidatos en el año 1994, Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Fue el primer debate entre candidatos presidenciales de la era contemporánea que se televisó y que de alguna manera insertó justamente este tema en el contexto o en el marco de la comunicación política en nuestro país. Los debates se siguieron realizando, pero fue hasta la reforma del año 2014, como lo comento, que se establecieron reglas precisas para la organización de debates. En tal sentido, bueno, pues a partir de esta reforma del año 2014 se reconoce y incluso se obliga a los, bueno, se reconoce a la figura de los debates y se obliga a los institutos electorales, tanto el nacional como los de las entidades federativas, a realizar debates entre candidatos a distintos tipos de elección. Se obliga en particular a la organización de debates entre candidatos y candidatas a los cargos ejecutivos, es decir, en el ámbito de las entidades federativas a los cargos de la gubernatura y en el ámbito federal a el cargo de la presidencia de la República. Pero además se deja abierta la posibilidad, se plantea también en términos de obligación, pero no de manera tan precisa, como para el caso de los ejecutivos, la organización de debates entre candidatos a distintos tipos de elecciones, es decir, presidentes municipales, senadores, diputados, tanto federales como locales, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, pues la referencia puntual de esto que estoy comentando la podemos identificar en el artículo 218, numerales 6 y 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El numeral 6 de este artículo 218 establece, además de esta obligación que asiste a los institutos electorales, la posibilidad, este numeral 6 reconoce la posibilidad de que los medios de comunicación puedan organizar debates entre candidatos, ¿no? Pero estos tienen que cumplir con ciertas características. Entonces, en este numeral 6 justo se establece que los medios de comunicación, tanto nacional como locales, pueden organizar libremente debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con tres condiciones indispensables. Uno, que se comunique, perdón, al Instituto Nacional Electoral en el ámbito federal o en el ámbito de las entidades federativas o los OPLES, según corresponda. Segunda condición, que participen por lo menos dos candidatos de la misma elección. Y tercera condición, que se establezcan condiciones de equidad en el formato. Esto me parece que reviste particular importancia porque de lo que hablamos es de que los medios de comunicación pueden contribuir a la democracia deliberativa, pero siempre y cuando tomen en consideración la piedra angular del sistema electoral que se refiere a la equidad en la contienda, ¿no? Por eso es que justamente se obliga a los medios de comunicación que deseen hacer algún debate que por lo menos participen dos candidatos de la misma elección, porque si resulta que solamente invitan a uno de los 3, 4, 5 o 10 candidatos postulados al mismo cargo de elección popular, pues entonces en realidad no estamos hablando de debate, estamos hablando quizás de una cobertura informativa, de un espacio que se está cediendo para darle voz a una de las fuerzas políticas. Entonces es indispensable que participen por lo menos dos candidatos y que se les haga la invitación a todos los candidatos de la misma elección, ¿no? Ya si uno, dos, tres deciden no participar, bueno, pues eso ya queda en el ámbito de responsabilidad y de conciencia de cada candidato, pero es indispensable que los medios que organicen los debates extiendan la invitación a todos los participantes de la elección. Y bueno, esto de establecer condiciones en la equidad del formato se refiere justamente a dar la misma visibilidad a quienes participan en el debate. O sea, no tiene sentido que se invite a tres candidatos que se postulan al mismo cargo de elección popular y que ya en el debate se le planteen preguntas difíciles a dos candidatos y las más sencillas a uno, que se le dé menos tiempo de responder a esos dos candidatos en comparación con el que se le da al tercero, etcétera. Entonces,
Las condiciones del formato tienen que ser equitativas para todos los candidatos o candidatas. Y bueno, para complementar esta información, en el numeral 7 del mismo artículo 218 se establece que la transmisión de los debates por los medios de comunicación debe ser gratuita y se debe llevar a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. Por lo tanto, bueno, pues no se pueden editar los debates y lo ideal es que se transmitan en vivo, ¿no? Que no haya ningún tiempo de desfase. Y por último, se refiere que la no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización del mismo. Me parece importante que se haya incorporado esta condición porque pues puede ser que las tendencias respecto a las preferencias electorales puedan convertirse en una variable para la organización de los debates y por ende pueden significar una merma para la democracia deliberativa. Esta democracia que permite pues, justamente establecer contrastes entre las distintas propuestas políticas y que se aleja del esquema tradicional de los spots, ¿no? Aquí en estos modelos de democracia deliberativa que se materializan a través de los debates, pues justamente hay la posibilidad de contrastar posiciones, de contrastar posturas, de contrastar proyectos, de pues incluso hacer señalamientos para que se pueda ejercer el derecho de réplica, en fin, o sea, el debate y la comunicación, o mejor dicho, la información que se genera a partir de la interacción que tienen quienes participan en el debate, bueno, pues es mucho más nutrida y mucho más consistente en muchos casos en comparación con la información que se contiene en los spots tradicionales que pues por lo regular se queda en un plano meramente superficial. Y bueno, esto lo comento porque puede ser que en el contexto de las campañas electorales, pues se identifique a través de las encuestas o de algún otro mecanismo de medición a un candidato o a una candidata puntera que a lo mejor se niega a participar en el debate, considerando que al hacerlo, pues se puede exponer y esto puede tener pues algún tipo de consecuencia justamente en las preferencias electorales, ¿no? Esto pues es natural, se observa en México y en cualquier otro lugar en donde se realizan debates electorales. Un candidato que va primero en las encuestas puede ser que se presente al debate en donde le ponen una cepillada a los demás candidatos y esto pues tiene como consecuencia natural, reitero en muchas ocasiones, que las preferencias electorales en su favor se vean disminuidas, ¿no? Entonces puede ser que el candidato puntero diga, no, pues yo no presento al debate para evitar exponerme, para evitarme acusaciones, a que me planteen preguntas que me van a colocar en una situación difícil, qué sé yo, y entonces decide no acudir al debate, ¿no? Bueno, pues el hecho de que no participe un candidato no tiene como consecuencia inmediata que se cancele el debate. Si los demás candidatos están en posibilidades y aceptan acudir al debate en cuestión, pues el debate se puede realizar perfectamente, ¿no? Reitero, lo que no se podría hacer es excluir desde el origen a alguno de los candidatos o candidatas, porque eso de suyo implicaría justamente una cargada de dados, ¿no? Un favoritismo, una tendencia en beneficio de alguno o de algunos de los candidatos o candidatas y en perjuicio de otros, ¿no? Bueno, a continuación tenemos el tema de los lineamientos que se suelen emitir por parte del Instituto Nacional Electoral en el marco de los procesos electorales para garantizar justamente este principio de equidad en la contienda. Por parte de los medios de comunicación, por parte de los comunicadores. En tal sentido, se establece en la propia LEGIPE, en el artículo 160, numeral 3, que el Instituto Nacional Electoral, previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, a través de su Consejo General, deberán aprobar a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, es decir, un año previo
a que se realice la jornada electoral, los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, ni pretender regular dichas libertades, se recomienden a los noticieros, respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Es decir, que el Instituto Nacional Electoral está obligado a establecer ciertas pautas de conducta desde una perspectiva normativa dirigidas a los medios de comunicación y los comunicadores en general. Esto con el objeto, reitero, de hacer prevalecer la piedra angular de nuestro sistema electoral, que es, lo vuelvo a comentar, el principio de equidad en la contienda. Este principio de equidad en la contienda es, reitero, la piedra angular de nuestro sistema electoral, porque creo que si nuestro sistema electoral actual tiene un propósito claro, por lo menos hasta ahora, habrá que ver pues después de la reforma si sigue siendo el mismo, pero creo que ese propósito claro se refiere a generar condiciones para que todas las fuerzas políticas tengan las mismas posibilidades de ganar elecciones. Esto, pues teniendo como antecedente el periodo del partido hegemónico que tuvimos en nuestro país durante más de 70 años, ¿no? Porque, bueno, pues durante ese periodo no es que en nuestro país no se llevaran a cabo elecciones, no es que en nuestro país no hubiera partidos de oposición, no es que en nuestro país no hubiera un Congreso de la Unión, en fin, o sea, todas estas características que nos hablan de un sistema democrático estaban presentes. El asunto es que esas características que en apariencia eran democráticas estaban permeadas de varios elementos de autoritarismo. O sea, teníamos elecciones cada 3 años, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, pero todo el andamiaje jurídico, institucional, constitucional de nuestro sistema electoral estaba diseñado como para hacer prevalecer cierto estado de cosas que se refería justamente a la prevalencia o prevalencia de la hegemonía del partido político oficial, ¿no? Y esto comenzaría a cambiar hasta la reforma del 77 y sobre todo con las reformas de los años 90. Entonces, a partir de esas reformas fue que creo yo que se erigió justamente el principio de equidad en la contienda como la piedra angular de nuestro sistema electoral, para evitar que una sola fuerza política nuevamente pues, se convirtiera en hegemónica. Hoy en día hay ciertas voces que alertan sobre la posible gestación de una nueva hegemonía de un partido político que en la actualidad representa la mayoría o la mayor fuerza electoral de nuestro país, que es Morena. Por supuesto, esto hay que tomarlo con muchas reservas, son contextos completamente distintos los que tenemos en la actualidad y los que existieron durante el siglo XX, pero lo cierto es que Morena está adquiriendo una fuerza, o bueno, ya goza de una fuerza electoral y de un apoyo popular sumamente significativo y que en ello juega un papel preponderante el presidente de la República, ¿no? Habrá que ver si una vez que concluya su gestión el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena sigue teniendo la capacidad de cohesión que tiene en la actualidad y sigue manteniendo esa fuerza electoral que lo distingue en la actualidad. Pero bueno, pues hasta entonces, pues ya lo descubriremos. Pero por el momento, pues sí, parece que Morena se está consolidando como la principal fuerza electoral en nuestro país y aun cuando reitero que hay que tomar con ciertas reservas estas voces que alertan sobre la gestación de un nuevo partido hegemónico, bueno, pues hay por ahí algunos elementos que nos hablan de que sería conveniente reflexionar justamente sobre pues lo que pudiese derivar de esa hegemonía que está en ciernes, en opinión de estas voces, y los probables o posibles retrocesos que eventualmente pudiésemos tener. Esto lo digo con absoluto respeto, por supuesto, y desde punto de vista académico, pero sobre todo teniendo en cuenta justamente la reforma electoral que se está cocinando en nuestro país. Sabemos que, bueno, no hay todavía
mucha claridad sobre en qué términos se va a dar la reforma, pero a la luz de algunas iniciativas, y en particular de la del presidente de la República, pues hay algunos elementos que nos hablan como de cierta involución, salvo la mejor opinión de todas y todos ustedes, como esta de centralizar de nuevo la función electoral en una sola autoridad, ¿no? Como justamente en el siglo XX ocurrió con la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues nos tardamos muchos años en construir esta institucionalidad electoral que tiene como una de sus principales características la independencia de la burocracia gubernamental, y pues ahora pareciera que se busca regresar a ese esquema que ya tuvimos en el pasado, ¿no? Y bueno, pues hay muchas otras aristas de la reforma que conviene revisar, pero pues evidentemente no es el objetivo de esta sesión, y pues vamos a centrarnos en ella. Únicamente, bueno, lo comentaba porque como lo estamos viendo, muchos de estos elementos que distinguen a nuestro modelo de comunicación política, reitero, tienen como eje principal, como referente sustantivo, el principio de equidad en la contienda. Entonces, pues yo creo que a la luz de ese principio se tendría que gestar esta nueva reforma electoral, pero bueno, pues habrá que ver cómo viene la reforma. Bueno, un siguiente modelo, un siguiente elemento de nuestro modelo de comunicación política que nuevamente toma como referente el principio de equidad en la contienda se refiere al monitoreo en medios de comunicación que realiza el Instituto Nacional Electoral. El INE está obligado a llevar a cabo un ejercicio de supervisión sobre la cobertura mediática que se hace a las actividades de campaña de los distintos partidos y candidatos. Esto reitero, pues teniendo como referente el principio de equidad en la contienda, que eventualmente se pudiese ver trastocado si acaso algún medio de comunicación brinda más visibilidad a un partido en detrimento de los demás, a un candidato en perjuicio de los demás candidatos, ¿no? Entonces, por ello es indispensable que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo este monitoreo para supervisar, reitero, pues cuál es el tiempo que se le dedica a las actividades de campaña de los partidos y candidatos para verificar que pues este sea equitativo, ¿no? Entonces, textualmente se dice es igualmente en el artículo 160, pero ahora en el numeral 1 de la LEGIPE, se dice que el Consejo General debe ordenar la realización de monitoreos de la transmisión de las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias. Los resultados se deben hacer públicos por lo menos cada 15 días a través de los tiempos destinados a la comunicación social del INE, es decir, que estos monitoreos o los resultados de estos monitoreos se difunden periódicamente a cargo del Instituto Nacional Electoral a través de las instancias o de las áreas institucionales del instituto, en este caso del área encargada de comunicación social, además de otros medios informativos que determina el propio Consejo General, como puede ser el portal institucional del instituto o el portal de transparencia o algunos otros medios que se consideren convenientes. Bueno, a continuación vamos a comenzar a revisar algunos casos concretos sobre libertad de prensa que han sido resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, en primer lugar tenemos este asunto que data del año 2008, el SUPRAP 141, que versa sobre secreto profesional de periodistas. En este caso tenemos que la Coalición por el Bien de Todos, integrada por Morena, el Partido del Trabajo, Convergencia y algunos otros, presentó un escrito de queja ante el Instituto Federal Electoral, recordemos que estamos hablando del año 2008 justamente, todavía no existía el INE, con el propósito de denunciar la presunta aportación indebida de recursos públicos en dinero y en especie por parte del Ayuntamiento de Tlalnepantla, en el Estado de México, para promocionar a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Ulises Ramírez Núñez, quien era el presidente municipal de aquella municipalidad del Estado de México.
El encargado del despacho de la Dirección General de la Unidad de Fiscalización de Recursos de los Partidos Políticos le solicitó a la directora general del periódico La Jornada para que remitiera toda la información y la documentación, incluyendo fotografías, videos, cintas y cualquier otro material documental que sustentara lo publicado en 4 notas dadas a conocer por el periódico, a efecto de contar con mayores elementos de convicción. Demos, Desarrollos de Medios, Sociedad Anónima de Capital Variable, editora del periódico La Jornada, por conducto de Pablo Francisco Muñoz Díaz, apoderado legal de dicha sociedad, interpuso recurso de apelación contra este requerimiento. Bueno, ¿cuáles fueron las consideraciones de la Sala Superior? De lo que se trataba era justamente de que el Instituto Nacional Electoral se hiciera de mayores pruebas, de mayores elementos de convicción para tomar una determinación, porque recordemos que en el año 2008 se incorporó a nuestro sistema electoral el procedimiento especial sancionador. Un procedimiento que encuentra su génesis en un asunto resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si no me equivoco, era el SUPRAP 317 del 2006, en donde se controvertían algunas cuestiones relacionadas con estas campañas negativas que se cernían sobre Andrés Manuel López Obrador, que lo tildaban de un peligro para México. En aquel momento, el Instituto Nacional Electoral consideró que no se podía, por la vía del procedimiento ordinario, atender la petición de la Coalición por el Bien de Todos, que consistía en que se suspendieran estos mensajes, en que se sacaran del aire. Entonces, ante esta determinación se acudió, todo esto lo estoy sintetizando demasiado, ¿no? Se acudió ante la Sala Superior le ordenó al Instituto Nacional Electoral que a partir de sus facultades reglamentarias adoptara un procedimiento que se distinguiera del ordinario sancionador por su expeditez. Y ahí fue cuando surgió el procedimiento especial sancionador, que es la vía a través de la cual se canalizan todas estas quejas, todas estas inconformidades que violentan el modelo de comunicación política. Propaganda indebida, acceso indebido a radio y televisión, calumnia, uso de recursos públicos, porque habrá que recordar que en la actualidad, pues también el sistema electoral reconoce el principio de imparcialidad, que va muy de la mano con el principio de equidad en la contienda, pero que se refiere a la neutralidad de los servidores públicos respecto a los recursos que tienen bajo su responsabilidad. De tal suerte que a partir de esa reforma del año 2007, que se incorporó el artículo 134 de nuestra Constitución, los servidores públicos están obligados a ejercer los recursos que tienen bajo su responsabilidad de manera imparcial, profesional, objetiva y, por supuesto, sin fines electorales. Bueno, pero esa reforma del 2007 incorporó el procedimiento especial sancionador que derivó de este asunto, el SUPRAP 317, resuelto por la Sala Superior. El legislador consideró conveniente retomar esta figura, que reitero fue creada a partir de un mandato judicial, y entonces ya se incorporó el procedimiento especial sancionador a nuestra legislación. En el año 2014, el PES, el procedimiento especial sancionador, tuvo modificaciones en cuanto a la distribución de competencias, porque hasta antes del 2014 y desde el 2007 correspondía al Instituto Nacional Electoral desarrollar todas las actividades, todas las fases, todas las etapas procesales del procedimiento especial sancionador. Es decir, que era quien recibía la denuncia, era quien sustanciaba el asunto, era quien integraba el expediente, por lo tanto, y era quien resolvía, ¿no? Las resoluciones que adoptaba el Consejo General del INE en materia de procedimiento especial sancionador se podían controvertir ante la Sala Superior por la vía del RAP. Bueno, a partir del 2014, como lo decía, hubo una redistribución de competencias en cuanto al PES y ahora la resolución recae en la autoridad jurisdiccional. Para eso se creó la Sala Regional Especializada. Entonces, pues ahora el INE es quien se encarga de recibir la queja, de sustanciar el procedimiento, de llevar a cabo las diligencias y las comparecencias de los involucrados y una vez integrado el expediente, lo turna o lo envía a la Sala Regional Especializada, quien finalmente lo analiza y resuelve.
Ahora, las sentencias que resuelve la sala especializada en materia de PES también pueden ser controvertidas ante la sala superior, pero por la vía del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Bueno, todo esto para señalar que en ese entonces, pues correspondía al Instituto Nacional Electoral resolver los procedimientos especiales sancionadores. Y en este sentido, bueno, como lo habíamos comentado, en este procedimiento se solicitaba a un medio de información, a un medio de comunicación escrita, como era La Jornada, elementos de información que le ayudara justamente a pues resolver el asunto que se le había puesto a su competencia, ¿no? Que se había hecho de su conocimiento. Y entonces, pues se comprometía al partido político, perdón, al medio de comunicación, a La Jornada, a brindar información que derivaba del ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, de alguna forma se le estaba solicitando a La Jornada que violara el secreto profesional, ¿no? Revelar sus fuentes de información, porque pues ello iba a quedar al descubierto al entregar esta información que le había sido requerida por el Instituto Nacional, bueno, en ese entonces, Instituto Federal Electoral. Entonces, la Sala Superior consideró que pues este requerimiento justamente atentaba contra el libre ejercicio del periodismo, y aquí tenemos algunas de las consideraciones que pues llevaron a la Sala Superior a revocar esta decisión del Instituto Nacional Electoral. Tenemos que la Sala Superior estima que el secreto profesional está constituido por fuentes informativas y que incide precisamente sobre la identidad del sujeto que proporciona la información, así como de los elementos subjetivos y materiales que se hayan utilizado para lograr la coalición de la fuente. Al comunicador se le concede el derecho de ver a guardar el secreto sobre la identidad de la fuente de información, así como de los elementos que puedan conducir a esa identidad, pero no se le excluye, informar sobre los hechos que constituyen la información, porque la divulgación de estos, al hacerse públicos, no pone en riesgo el derecho a obtener la información para comunicar. Es decir, que bueno, pues la información se da a conocer con independencia del origen de la misma, ¿no? De las fuentes que la hayan proporcionado. El auxilio solicitado por las autoridades electorales, en opinión de la Sala Superior, no puede traducirse en un deber cuyo incumplimiento traiga aparejada la aplicación de alguna medida de premio o sanción, cuando lo solicitado forme parte de la información o documentación que se encuentra al amparo del secreto profesional, puesto que en términos de dicho derecho, tales sujetos quedan eximidos de revelar la identidad de la fuente de información o de proporcionar, los elementos que conduzcan a ella o los que son producto de las investigaciones cuyo contenido aún no ha sido publicado. Entonces, bueno, pues la Sala Superior, a través de esta sentencia, fija su postura respecto a la importancia de salvaguardar la integridad y la secrecía sobre las fuentes que permiten el ejercicio del libre periodismo. Bueno, a continuación tenemos un caso también un tanto añejo, data del año 2009, es conocido comúnmente como el caso Sodi, justamente porque Demetrio Sodi de la Tijera fue el protagonista de este caso. A lo mejor, pues algunos ya no recuerdan muy bien esta experiencia. Estamos hablando de un personaje político que pues ha tenido militancia en el Partido Acción Nacional, en el Partido de la Revolución Democrática, ha ocupado varios cargos de elección popular, y justamente en este caso estábamos hablando de que era postulado por el Partido Acción Nacional para obtener en ese entonces, delegación, la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, si no me equivoco, en el año 2009. Bueno, lo que pasó acá fue que Demetrio Sodi acudió a un partido de fútbol que se realizó en el estadio de Ciudad Universitaria, que protagonizaban los Pumas de la UNAM y, si no mal recuerdo, el Puebla. Y bueno, este partido igualmente fue televisado, y resulta que uno de los reporteros que estaba en el campo, que estaba cubriendo el partido a la entrada del estadio,
identificó a Demetrio Sodi, bueno, pues lo entrevistó, le hizo una entrevista de banqueta, como se dice comúnmente, y pues bueno, esto fue transmitido justamente en el marco de esa, pues esa transmisión del partido de fútbol, ¿no? Al final, la sala superior consideró que pues no había elementos para pensar que se había adquirido ese espacio, que era derivado de un ejercicio libre del periodismo, que simplemente, pues, esto lo estoy planteando en mis propias palabras, por supuesto, que pues simplemente había sido una coincidencia que el candidato hubiese acudido al partido de fútbol y que se haya topado con este reporte, ¿no? Este asunto generó mucha polémica en su oportunidad porque pues había quienes consideraban que se había tenido un beneficio en especie en razón de que pues, los tiempos comerciales en radio y televisión son sumamente caros y bueno, pues se le había brindado algunos minutos, pues aparentemente de a gratis, no aparentemente, al final no hubo ninguna prueba de que hubiera habido un acuerdo contractual, pero bueno, pues como quiera que sea, se benefició justamente de este espacio que se le brindó en televisión. Pero bueno, con independencia de lo polémica que resultó la resolución, podemos identificar un contenido específico que nos ayuda a entender en la actualidad cómo debieran ser realizadas las entrevistas para no violentar este principio de equidad en la contienda. En tal razón, en este asunto, la Sala Superior identificó cuáles tendrían que ser estos elementos que deben integrar a una entrevista para evitar que se violente el modelo de comunicación política y por ende el principio de equidad en la contienda. Bueno, el primer elemento se refiere a los sujetos emisores, es decir, los entrevistadores y los entrevistados. Y además, pues la audiencia, ¿no? En realidad estamos hablando de que una entrevista involucra a tres actores o a tres universos. El entrevistador, el entrevistado y la audiencia que recibe la información que deriva de ese ejercicio de comunicación entre los dos primeros. Un segundo elemento se refiere a la relevancia o notoriedad del personaje y del tema objeto de la entrevista. Evidentemente, no es lo mismo que que se entreviste a un ciudadano de a pie, como se dice comúnmente, sobre sus preferencias electorales o sobre las problemáticas del país o sobre las problemáticas de su colonia, sobre las propuestas que tenga en la cabeza para mejorar algunas de estas problemáticas, en fin. O sea, esto es perfectamente válido, es perfectamente legítimo, pero la relevancia de esa entrevista en función del emisor, pues puede que no sea equiparable en comparación con la que se puede realizar justamente a un candidato, a un funcionario público o a una figura con reconocimiento público que apoye a algún candidato a algún partido. Me refiero a algún conductor de televisión, a algún deportista, a algún cantante, a algún funcionario público, etcétera, ¿no? Entonces, es importante justamente tomar en consideración la notoriedad y relevancia del personaje y también el objeto de la entrevista. Un tercer elemento, perdón, se refiere a la interacción mediante preguntas del entrevistador y respuestas del entrevistado. O sea, justamente el distintivo de una entrevista es que que se desarrolle un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, pero a partir de preguntas detonantes, ¿no? O sea, no se trata de un monólogo, no se trata de un espacio que se abra simplemente para que el candidato o la candidata en cuestión pues desarrolle en un soliloquio, sino que se habla propiamente, cuando utilizamos esta expresión de entrevista, pues de un diálogo que se establece realmente entre dos sujetos, entre entrevistador y entrevistado, y que se desarrolla a partir de cuestionamientos puntuales, a través de preguntas. Y por último, tenemos que la finalidad de la entrevista es un elemento también a considerar. Y el propósito, pues, puede ser obtener información, recoger noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones
o juicios por parte del entrevistado, con independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o de una invitación anterior, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, el propósito de la entrevista es generar esta información con independencia de que sea planeada o de que sea casual, de que se trate de una entrevista que se realiza en un estudio de televisión o de una entrevista que se realiza en una banqueta, o una entrevista de banqueta, como se dice comúnmente, ¿no? Bueno, a continuación tenemos este otro caso, eh, también del año 2009, en donde la protagonista era la hoy titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, quien entonces comenzaba su carrera política. Estamos hablando del SUBRAP 280-2009. En este caso, el Partido Acción Nacional controvirtió una resolución del Instituto Nacional Electoral en materia de PES, mediante la cual declaró infundado el procedimiento correspondiente promovido contra Ana Gabriela Guevara, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, así como ESPN México, una cadena deportiva de televisión. La denuncia se presentó por compra y adquisición en televisión debido a un reportaje, dedicado a Guevara en su etapa de candidata a la delegación Miguel Hidalgo y que fue transmitido por ESPN. En este caso, del análisis integral del reportaje, se pueden advertir que existen diversos elementos que pueden ser considerados como propaganda, puesto que las manifestaciones y las imágenes contenidas hacían referencia a la persona en cuestión, es decir, a la Gabriela Guevara como candidata a jefa delegacional. También se hacía referencia al partido político, en este caso a los partidos políticos que integraban la coalición que la postulaba, y a diversos actos de campaña, así como a posturas en torno a una problemática social o bien posturas y compromisos en caso de ganar la elección. Los hechos objeto de análisis tuvieron lugar dentro del género periodístico del reportaje, en opinión de la Sala Superior, conforme con lo expuesto. No se encuentra prohibido ni restringido en manera alguna por las normas citadas en cuanto a alguna censura previa respecto a los contenidos que cada medio decide incluir en su programación o en relación a las personas que puedan o sean materia del mismo, ¿no? Bueno, aquí, igual que en el caso Sodi, pareciera como que hay varios elementos que hasta resultan contradictorios, ¿no? Porque, bueno, se reconoce que hay algunos elementos de propaganda insertos en el material que es objeto de controversia, pero al mismo tiempo se reconoce que este material se trata de una manifestación del libre ejercicio del periodismo, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de un reportaje, de una pieza, o mejor dicho, de un mecanismo, de una forma de ejercer el periodismo. Sabemos que el periodismo se puede ejercer a través de columnas, a través de reportajes, a través de entrevistas, a través de notas, etcétera. O sea, hay muchas formas de ejercer el periodismo. Bueno, pues en este caso se hablaba de que el periodismo se estaba ejerciendo a través de un reportaje que estaba documentado, que daba cuenta de los antecedentes deportivos de Ana Gabriela Guevara, que daba cuenta también de su postura política y de sus compromisos que asumiría para con el deporte en caso de ganar el cargo popular para el cual estaba contendiendo. Entonces, bueno, pues había, en opinión de algunos, y bueno, de alguna forma yo también suscribo esta percepción, como ciertos elementos un tanto contradictorios en la sentencia del Tribunal Electoral. Es una sentencia que fue emitida por la anterior integración del Tribunal Electoral y como muchas otras, como ocurre también con las sentencias que emite la actual integración del Tribunal, pues generan cierta controversia, ¿no? A final de cuentas, los jueces electorales pues terminan por resolver problemáticas jurídicas y en tal sentido siempre van a dejar satisfechas a una parte y generar insatisfacción en otra parte. Y considerando que los asuntos que resuelve el Tribunal Electoral son de interés público, pues por supuesto que también se van a generar percepciones encontradas entre la opinión pública y la ciudadanía. Esto es invariable y por ello es que el propio Tribunal Electoral, para sistematizar la experiencia judicial y también para pues sujetarse al escrutinio de la ciudadanía y de los expertos en la materia electoral y en el derecho, abren espacios exprofeso justamente para construir esta crítica
sana que pues distingue a los contextos democráticos, ¿no? Por ello es que el Tribunal Electoral, a través de figuras como los observatorios, a través de líneas editoriales, a través de coloquios, otras actividades académicas, siempre está abierto a la crítica y de mutuo propio, pone a debate público los fallos judiciales que emite, ¿no? Esto, pues, me parece importante señalarlo porque, reitero, no es porque trabaje en el tribunal y tenga la camiseta bien puesta, lo digo con objetividad, creo que el Tribunal Electoral siempre ha estado abierto desde la anterior integración, por lo menos pues a mí me tocó vivirlo, y en la actual, siempre ha estado abierto a la crítica constructiva, ¿no? Bueno, como ocurrió también con el caso Sodi, ahora tenemos que este caso de Ana Gabriela Guevara tuvo, dentro de toda esta polémica que se generó, este aporte que se refiere a la identificación de parámetros mínimos que deben distinguir ahora a esta figura de los reportajes, ¿no? En el caso Sodi, como lo veíamos, la sentencia contribuyó para identificar algunos parámetros mínimos justamente para la realización de entrevistas en el marco comicial. Bueno, pues ahora el caso de Ana Gabriela Guevara contribuye a la identificación de elementos mínimos para la elaboración y difusión de reportajes en el contexto electoral. Y bueno, estos parámetros mínimos se refieren en primer término a la objetividad, en segundo lugar a la imparcialidad, en tercer lugar a la contextualización del tema, es decir, en el momento en que se desarrolla la pieza informativa y el momento en que se distribuye, y de la mano de esto, de la distribución o transmisión, pues también hay que tomar en consideración el cómo, ¿no? De qué forma se distribuyó el material, se dio a conocer. El periodo de transmisión, esto también es sumamente importante, o sea, si estamos hablando de un material informativo que se generó hace 6 meses y que se publica en el marco de una elección, pues a lo mejor ahí ya hay algún elemento adicional en términos de temporalidad que tendría que tomar en consideración la autoridad electoral, en este caso la jurisdiccional, para adoptar una determinación, ¿no? Y la gratuidad, es decir, que estas piezas de periodismo deben de realizarse pues justamente en el marco de un libre ejercicio de la profesión. Por lo tanto, si el reportaje se lleva a cabo derivado de un acuerdo comercial, pues ya evidentemente estaríamos hablando no de un libre ejercicio del periodismo, sino más bien de una estrategia de campaña o de propaganda electoral, ¿no? Bueno, a continuación tenemos este otro asunto que también resultó sumamente relevante, que tuvo mucha resonancia en su momento, porque involucra a un comunicador que sigue teniendo mucho prestigio, mucha presencia, pero que en ese momento tenía, creo yo, mayor visibilidad porque era el titular del noticiero principal de una de las principales cadenas de televisión, que es Televisa, ¿no? Estamos hablando de Joaquín López Dóriga. Bueno, lo que pasó acá fue que Joaquín López Dóriga presentó una queja en contra del Partido de la Revolución Democrática por la transmisión de un promocional en televisión en donde aparecía la imagen de López Dóriga, y él consideraba que esta inserción de su imagen representaba calumnia, constituía calumnia, y que atentaba contra su derecho a la libertad de expresión al asociarlo con la comisión de probables hechos delictivos, además de que pues, se hacía justamente un uso indebido de su imagen. Bueno, solo para ilustrarlo, pues aquí tuve tuve bien incorporar la liga del video, entonces si me lo permiten vamos a revisarlo. Es un video pues, que dura apenas unos segundos, estamos hablando de un spot, entonces vamos a revisarlo rápidamente solo para rememorar. Y si quieren después podemos abrir un espacio de interacción para que pues no se convierta esto en un monólogo a cargo de su servidor. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor,
Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Bueno, pues como pueden observar, aparecen varias imágenes. El partido político en cuestión, el PRD, fija una postura sobre la gestión que en ese entonces estaba realizando el gobierno federal a cargo de Enrique Peña Nieto, y pues se involucra a algunos otros actores, incluso no de corte político, me refiero a empresarios, empresas, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso ya estamos hablando del nuevo modelo de procedimiento especial sancionador. Estamos instalados en el año 2015, un año después de la reforma que creó a la Sala Regional Especializada. Por eso es que este procedimiento especial sancionador fue resuelto ya no por el INE, sino justo por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Bueno, el criterio o los criterios que adoptó la Sala Regional Especializada de manera sintetizada los tenemos en esta lámina. En primer lugar, la Sala Especializada considera que las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la protección a su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública o ellos la hayan voluntariamente difundido. Este criterio me parece importante porque involucra no solamente a los actores políticos, sino también a personas que pertenecen a un ámbito distinto, como en este caso el ámbito de la comunicación. O sea, si López Dóriga era una persona sumamente conocida en esa época, pues era una persona que estaba abierta justamente al escrutinio público, ¿no? Al respecto, aunque sé que no es el ejemplo más afortunado, podemos citar también el caso del periodismo de la farándula, ¿no? O sea, este debate que siempre está abierto respecto a dónde termina la vida pública y empieza la vida privada de los cantantes, conductores, actrices, etcétera, ¿no? A final de cuentas, bueno, pues son justamente figuras públicas que tienen un público particularmente atento a todo lo que ocurre a su alrededor. Y bueno, esta es una discusión que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, pues, evidentemente los medios de comunicación están muy atentos a captar pues cualquier tipo de información relacionada con estas figuras. Y este no es un fenómeno exclusivo de México. Seguramente de inmediato varios pensaron en estos casos de Ventaneando y algunas otras experiencias, pero en realidad es un fenómeno que se observa alrededor del mundo. Recordemos justamente cómo murió Lady Diana, ¿no? Que acaba de cumplir algunos años de fallecimiento, perseguida por paparazzis que querían captar pues el momento, acompañada de su entonces pareja. Entonces, es un tema sumamente interesante que, bueno, pues en esta ocasión se pone sobre la mesa a cargo de la Sala Regional Especializada. Un segundo argumento que podríamos señalar se refiere a que la imagen del periodista Joaquín López Dóriga no se justifica en el contenido visual del promocional, porque se hace referencia visual del mismo sin que sea mencionado o se encuentre relación de su aparición con el audio o mensaje transmitido y sin que se observe análisis alguno de sus ideas, o su línea editorial. Es decir, que en opinión de la sala especializada aparece la imagen de López Dóriga, pero en realidad no se justifica por qué. No se hace una crítica a su trabajo, no se hace un señalamiento respecto a alguna vinculación con un partido político, con un funcionario público, etcétera, ¿no? O sea, simplemente se inserta la imagen sin mayor contexto, en opinión de la sala especializada. En tercer lugar, no se advierte contenido alguno que implique una imputación de un delito hacia el promovente. Esto porque, como lo veíamos, López Dóriga se quejaba no solo de un mal uso de su imagen, sino de calumnia electoral. Entonces, no se advierte una imputación de un delito hacia el promovente o una acusación falsa hecha a sabiendas de su falsedad. Tampoco se advierte que se le señala expresamente culpable de delito alguno y tampoco se exponen leyendas o discursos con relación a una conducta ilegal imputable a López Dóriga. Por lo tanto, la falta se consideró leve
por parte de la sala regional especializada, en razón de que no se advertían elementos de dolo, y se impuso una sanción consistente en una amonestación pública al Partido de la Revolución Democrática. Bueno, hablando, es que ya me acordé que esta no era la presentación que tenía en mente. Pero bueno, es que después de esta lámina había yo incorporado algunos contenidos sobre calumnia electoral, justamente, en razón de que es uno de los temas que integran este módulo. Pero déjenme ver si tengo a la mano algunos contenidos que nos hablen de esto. Pero bueno, mientras aprovecho para consultar si hasta esta parte alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud. Bueno, pues como lo saben, son perfectamente bienvenidas. Adelante, Nahum, y después Minerva, por favor. Okay, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí, más que nada es una inquietud debido a que, bueno, al amplio espectro que tiene la libertad de expresión en este sentido el periodismo en la materia electoral y a nuevos elementos bueno, a- por nuevos elementos me refiero a las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, en donde se da este fenómeno o donde se da un fenómeno muy particular. Se crean pseudo noticieros porque pues no tienen no tienen un historial previo a las elecciones y mm, hacen mucho énfasis en algún candidato, dependiendo del estado o de hacia qué cargo se postulan, sin, y por mucho énfasis me refiero a varias entrevistas, reportajes y todo este tipo de situaciones. Si no menosprecian a los candidatos opositores, lo que hacen es mencionarlos muy poco, ¿no? Aunado a esto, hacen campañas de publicidad en Facebook y más que nada la inquietud es si usted o alguno de mis compañeros opinar respecto a de qué tan viable o qué tan legal consideran este tipo de fenómenos que pues básicamente se amparan en la libertad de expresión y en que son eh, noticieros o son periodistas que nacen justo antes de pre-campaña, unos 2, 3 semanas antes, hasta un mes, y mueren justo después de la elección. Porque, pues bueno, desde mi punto de vista, yo lo consideraría de alguna forma irrespetuoso e ilegal, porque nada más se enfocan en una persona, en un candidato o hasta en un partido, amparándose en la libertad de expresión y bueno, en este sentido, en todo el espectro que significa y que conlleva. Gracias, Naum. Bueno, pues es un planteamiento muy interesante, muy inquietante, muy actual, que creo que no tiene una respuesta sencilla, porque como lo habíamos comentado, en materia de redes sociales e Internet, todo lo que tiene que ver con digitalidad, pues es un campo pantanoso, o sea, no hay regulación al respecto, ¿no? Lo que aplica pues son como las reglas generales planteadas en nuestro modelo de comunicación política, que eventualmente se pueden identificar en estos medios digitales, pero no hay una regulación tan precisa, bueno, casi yo diría que ningún tipo de regulación por lo que se refiere a redes sociales e Internet. Y este fenómeno que comentan aún es muy interesante porque él está haciendo referencia a estos medios digitales, pero en realidad no es nada nuevo. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, yo radico en el Estado de México y pues el próximo año va a haber elecciones acá. Y hay varios anuncios espectaculares que están publicitando en la actualidad publicaciones, ¿no? Sobre los mejores alcaldes, sobre los mejores diputados, etcétera. Y resulta que estos tienen las mismas caras, ¿no? O sea, me refiero a que pareciera como que esos semanarios o esas publicaciones justamente son como contingentes o coyunturales, ¿no? Como lo dicen, yo no quisiera pensar mal, pero creo que muchas de estas publicaciones solamente van a existir de aquí a que se definan los candidatos o los precandidatos y después de ello muchos van a desaparecer, ¿no? Esto creo que es muy cuestionable, por supuesto.
pero no hay, creo yo, muchos elementos como para prohibirlos, ¿no? O sea, yo creo que difícilmente se le va a prohibir a alguna asociación o a algún corporativo registrar una publicación, sobre todo si todo se hace de forma legal ante el indautor, se pagan impuestos, o sea, todo está perfectamente legal, pues yo creo que va a ser difícil que se le prohíba constituir una publicación y darla a conocer, ¿no? Pero, pues a lo mejor ahí justamente tendríamos que jugar un papel importante las y los ciudadanos, ¿no? A esto me refería yo el día lunes con mi postura sobre flexibilizar el modelo de comunicación política. O sea, yo creo que ya hay cierto grado de madurez, no de forma generalizada, por supuesto, pero sí en amplios sectores de la ciudadanía, como para identificar este tipo de cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues, o sea, eso pareciera una simulación. Entonces, pues simplemente lo voy a cuestionar y no me voy a dejar llevar por esa simulación, lo voy a tomar con mayor reserva. Pero bueno, pues esto también reconozco que es un tanto idealista o idílico, ¿no? Pero bueno, pues volviendo al planteamiento, creo que es una pregunta de difícil solución, ¿no? Yo considero que pues más bien tendríamos que ir avanzando un poco en función de lo que nos demuestran justamente estos casos que estamos revisando. O sea, a partir de casos concretos, de experiencias concretas, ir sentando precedentes, ir identificando parámetros que eventualmente pues, se puedan considerar como de forma supletoria parte del marco normativo, ¿no? O sea, aun cuando en la ley no se establezca, por ejemplo, cuáles son los elementos de una entrevista o de un reportaje, bueno, pues a la luz de estos precedentes que hemos revisado, pues ya podemos saber cuáles son las pautas a seguir por parte del gremio periodístico en el marco de un contexto electoral. Pero reitero, creo que el mejor camino sería ir avanzando en términos casuísticos y creo que eso también aplica para el caso de las redes sociales e Internet. O sea, yo creo que pensar en una estandarización, o mejor dicho, en una regulación estándar o uniforme para redes sociales e Internet va a ser prácticamente inviable. De hecho, bueno, yo creo que difícilmente podríamos establecer una regulación en instrumentos de derecho positivo porque siempre vamos a ir a la retaguardia. O sea, en lo que se discute una reforma en materia de redes sociales e Internet, en lo que se aprueba y entra en vigor, bueno, pues puede ser que en esas semanas o en esos meses las cosas hayan cambiado mucho sobre las tendencias, dinámicas y demás en las redes sociales. Entonces siempre vamos a ir un paso atrás. Por eso creo que el mejor camino hasta ahora pudiera ser avanzar caso por caso, pero esa es una opinión personal. Gracias por la intervención, Naum. Adelante, Minerva. Sí, gracias, buen día. Es pregunta. Me queda claro qué compro y qué adquiero en cuanto se refiere a radio y televisión. Me queda claro también que entre ellos hay un concesionario que presta ese servicio. Ahora la pregunta va encaminada, ¿qué hay en las redes sociales? ¿Qué figura pudiera yo encontrar ahí para decir si efectivamente estoy usando más tiempo del que debiera en dado caso que se fuera a regularizar esta figura? ¿Qué es lo que habría ahí? Bueno, en realidad, justo, a diferencia de las redes sociales y los medios tradicionales, bueno, a diferencia de los medios tradicionales como la televisión, en redes sociales no se puede hacer propiamente un monitoreo, ¿no? O sea, saber en qué medida los medios de comunicación están brindando cobertura informativa a una campaña, a un candidato, es más difícil hacerlo en redes sociales en comparación con televisión, ¿no? Porque además se pueden presentar fenómenos como el que decía Nahum, o sea, puede ser que en el marco de un contexto electoral surja un canal de comunicación que se dedique a transmitir mensajes en beneficio de un partido político o de un candidato, una candidata, y en detrimento de los demás, ¿no? De hecho, bueno, pues no es por evidenciar a nadie, pero bueno, es una realidad que tenemos vigente, ¿no? En la actualidad hay muchos canales
en medios digitales, en YouTube y en algunas otras plataformas, que se ostentan en la actualidad como medios informativos, ¿no? Y que tienen una clara tendencia hacia pues el movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto tampoco es nada nuevo, o sea, también lo vivimos durante la gestión del presidente Peña Nieto, pero creo que ahora se ha hecho más evidente por el fenómeno de polarización que estamos viviendo en la actualidad. Pero habrá que ver justamente si después del 2024 se mantienen varios de estos medios de comunicación. A lo mejor muchos de ellos desaparecen o a lo mejor algunos de ellos pues cambian un poco su postura. De hecho, bueno, iba a mencionar a un periodista, pero mejor lo dejamos ahí, pero ustedes vean que hay varios periodistas que habían apostado a o están apostando a alguna figura política en particular y que bueno, pues esa figura política puede que ya no esté tan cobijada por la Cuarta Transformación y entonces la postura de esos periodistas comienza a cambiar, ¿no? Esto tampoco es nada nuevo, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo bajo el sol, pero es algo que está pasando, que sigue pasando. Bueno, ahora para volvernos a centrar en la pregunta, ¿qué es lo que hay? O sea, no hay si estoy entendiendo bien la pregunta, no hay un interlocutor tan claro como en el caso de los medios tradicionales, ¿no? O sea, en los medios tradicionales sabemos que está Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y las compañías, los consorcios con la razón social correspondiente, ¿no? En redes sociales puede que no tengamos algo similar. Entonces, el monitoreo que se haga sobre redes sociales e internet pues, es mucho más complicado, ¿no? Los interlocutores, o sea, a quiénes irles a pedir, por ejemplo, o a preguntar si alguien les pagó por difundir determinado contenido, es sumamente complicado. Si una de las principales desventajas que podemos advertir en esta era de la digitalización, de la digitalidad, es la cuestión del anonimato, ¿no? O sea, a través de cuentas anónimas, pues podemos generar justamente mucho ruido, mucho tráfico en la red, podemos posicionar un hashtag, podemos generar una tendencia y bueno, pues en realidad todas esas cuentas anónimas en muchas ocasiones pertenecen a esto que conocemos como las granjas de bots, ¿no? No sé si lo comenté el lunes, pero vemos que una de las principales preocupaciones planteadas por Elon Musk ahora que ha adquirido Twitter era justamente saber cuántas cuentas son realmente de personas de carne y hueso, ¿no? Porque Twitter está sumamente inflado, realmente no sabemos cuántas personas son o cuántas cuentas son individuales y cuántas cuentas son generadas para alimentar estas fábricas de bots, ¿no? Entonces, es sumamente difícil pues, realizar un monitoreo en redes sociales e internet, es sumamente difícil identificar interlocutores y por eso es que se vuelve doblemente complicado pues extender, digamos, los alcances y la regulación del modelo de comunicación política a el ámbito de la digitalidad. Y por ello, vuelvo a insistir en que quizás la principal apuesta tendría que hacerse en términos de educación cívica, en términos de formación digital ciudadana, porque pues vamos a ir, reitero, siempre uno o dos pasos atrás si queremos comenzar a regular redes sociales e internet, ¿no? Además de que sería un poco ir en contra de la naturaleza del medio. Para quienes no lo sepan, en los años 90, cuando se empezó a comercializar internet como cualquier otro producto, hubo por ahí un señor que se llamaba, siempre se me olvida el nombre, pero se apellida Barrow, que era un ciberactivista y que en un foro económico internacional, si no me equivoco, en el año 1994 en Davos, Suiza, dio a conocer algo que se conoce como la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Para quien le interese, bueno, pues la Declaración de Independencia está disponible en la red, únicamente googleenlo y se van a dar cuenta de la existencia de este documento y cómo es que varios de los contenidos de esta Declaración de Independencia han guiado el desarrollo
de Internet y de redes sociales desde entonces, porque se considera que este espacio, el ciberespacio, está libre de fronteras, de regulaciones, de barreras idiomáticas, de limitaciones políticas, legales y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que ha guiado el desarrollo de estas nuevas tecnologías. ¿En qué medida ha sido positivo o negativo? Bueno, pues eso ya lo juzgaremos a lo largo de los años. Yo creo que ha habido, como en cualquier otro fenómeno, cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Pero esto lo estoy comentando porque creo que la naturaleza del medio es sumamente diferente en comparación con radio, televisión y prensa. Entonces, naturalmente, el pensar en replicar algunos modelos de regulación, de fiscalización y demás, que hemos venido ocupando para medios tradicionales, trasladarlos al ámbito digital, pues me parece que va a ser sumamente complicado. Adelante, Minerva. Bueno, entonces me queda claro que si no está regularizado, si yo fuera el partido político, yo le diría a mis militantes que hiciéramos una estrategia a través de redes sociales, me van a visualizar más al partido y no voy a tener como consecuencia ninguna sanción por parte del tribunal. ¿Eso es correcto? No necesariamente, porque justamente volvemos al punto de esto que les decía, de el caso por caso, ¿no? Habría que ver justamente cómo son las características del caso. O sea, esto que está usted planteando, así como lo está planteando, creo que, pues sí, o sea, sería perfectamente legal. O sea, si hay una convocatoria del partido, y de hecho yo no dudo que lo hagan, o sea, estoy cierto que lo hacen, o sea, vamos a apoyar a nuestro candidato, a nuestros candidatos en redes sociales, entonces todas las publicaciones denle en retweet, todas las publicaciones coméntenlo y con eso vamos a generar tráfico en la red, vamos a posicionar hashtags, tendencias, o sea, creo que eso es perfectamente legal y perfectamente válido. Lo que pudiera ser ilegal es que, por ejemplo, se demuestre que se contrataron fábricas de bots, o sea, que se pagó un paquete para que personas manejen cuentas anónimas para generar estas tendencias y demás. Eso puede que sea ilegal. La forma de comprobarlo, ahí está el talón de Aquiles, porque ¿cómo lo vamos a corroborar? Justamente si no hay forma de identificar, ¿no? Entonces, por eso comento que puede ser que más bien depende de las características del caso, ¿no? Entonces habrá que ver caso por caso cómo se dan los fenómenos y en atención de ello, pues ver cuáles son los parámetros que fija el Tribunal Electoral para que también sirvan como pauta de conducta. Les decía, en un momento más, si nos da tiempo, vamos a revisar el caso del Partido Verde en 2018, que pues marca ciertos parámetros de conducta para los influencers y para los propios partidos en el ámbito de la comunicación digital. Adelante, bueno, tenemos ahora sí varias intervenciones. Adelante, Uciel, después Matsayani y después volvemos con Aun. Adelante, Uciel. No, no se escucha el micrófono. No, seguimos sin escucharlo. Quizás lo que en ocasiones funciona es que se salgan y vuelvan a entrar. Entonces, adelante y mientras le cedemos el uso de la voz a Matsayani, en un momento volvemos con Lucía. Gracias, buen día para todos. Me disculpo un poco por el ruido, vengo en el transporte público. Solamente para comentar un poco respecto a lo que nos exponía Minerva, las dudas que tenía. En cuanto a mi experiencia personal como auditor de fiscalización, si bien en cuanto a Internet y redes sociales no se cuenta con una regulación para determinar qué es publicidad pagada y qué no, y los candidatos, los sujetos obligados tienen la posibilidad de recurrir a todos los medios en cuanto a redes sociales para difundir propaganda, y en cuanto a esa parte no se puede determinar algo. Lo que sí se puede hacer o que se ha estado haciendo, y evidentemente bajo criterios, y que no es algo estable, sino que siempre termina poniéndose a consideración, pero sí se mantiene un monitoreo que permite fiscalizar los gastos,
los costos que genera desde la publicación de un banner hasta una entrevista, la persona que entrevistó o el medio que entrevistó, el uso o el costo que generarían las cámaras, el escenario. Entonces, al final, el hecho de que haya publicidad en redes sociales de manera desmedida, incluso por algunos partidos políticos, sí genera algún tipo de consecuencia en cuanto a los gastos, porque pues eso se le sigue contabilizando, que como lo mencionaba, pues siempre está sujeto a criterios, porque lo que nosotros a lo mejor como auditores podíamos ver como que es publicidad pagada y ponerlo a consideración con base en todo lo que ese medio de comunicación estaba publicando en sus redes, valorando si era equitativo con todos los sujetos obligados o no, pues siempre queda a criterio y a consideración, pero yo creo que sí se está viendo algún avance, aunque poco a poco. Gracias por el aporte, Matsayani. Bueno, esto que nos comenta Matsayani es muy importante y creo que ha quedado evidenciado a la luz justamente de casos como el del Verde y el de Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, ¿no? Que sabemos que estaba casado con una influencer y que, de hecho, bueno, pues en su momento el Instituto Nacional Electoral había considerado que tenía un acceso indebido o más bien que había incurrido en gastos no reportados de campaña por obtener esos beneficios en especie que estaban representados en las publicaciones, en los posteos de su esposa, ¿no? Que había hecho un acompañamiento, digamos, de su campaña. Originalmente el INE había pensado en poner una sanción considerable al candidato por rebase de tope de gastos de campaña en función de esto que se estimaba como gastos no reportados, aunque el Tribunal Electoral determinó revocar esa resolución adoptada por el Instituto Nacional Electoral, sobre todo por un componente principal que se refiere al vínculo legal y sentimental que hay entre las dos personas, ¿no? O sea, al final de cuentas son esposos, el criterio que adoptó el Tribunal Electoral, esto puesto en mis palabras, pues es que lo ideal es que haya dos, que en un vínculo matrimonial pues se apoyen mutuamente en los proyectos que emprendan. Por lo tanto, pues era esperable que Mariana Rodríguez apoyara las propuestas y la plataforma y las aspiraciones de su esposo Samuel García, y por ello la Sala Superior consideró que lo conveniente era revocar la determinación del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, lo comento. De nueva cuenta, para quien le interese, pues ahí está la sentencia. Este es un caso sumamente polémico y está abierta la discusión por parte del Tribunal Electoral, pero lo comento justo por lo que mencionaba Matsayani sobre esta fiscalización que se hace sobre las redes sociales. O sea, a lo mejor es difícil, digamos, hacer un monitoreo en términos estrictamente de comunicación, como ocurre con radio y televisión, pero sí se pueden seguir los pasos en términos de fiscalización. O sea, si una empresa, si un partido político reporta que contrató una empresa para generar una estrategia digital, bueno, pues esos gastos por esa contratación evidentemente tienen que ser reportados. Si no se reportan, pues bueno, también puede incurrir en esta falta de gastos no reportados y hacerse acreedor a una sanción, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por el aporte, Matsayani. Ahora sí ya tenemos a Uciel, adelante. No, Uciel, no se escucha el micrófono. No sé si tenga la mano audífonos, a lo mejor también puede servir, ¿no? Bueno, pues quizás en lo que escuchamos a Nahum, a lo mejor nos puede poner por escrito su comentario en el chat. Gracias. Adelante, Nahum. El micrófono, Nahum. Claro, perdón. Es más como complementario a lo que comentó Matsayani y como un punto aclaratorio a Minerva, a ver si es de utilidad para ella, que en alguna de las clases que están del propio tribunal se hace una diferencia entre contenido orgánico y contenido publicitario en redes sociales, ¿no? Más que nada atendiendo a que si el partido político hace un llamado a sus simpatizantes
para que estos publiquen o realicen publicidad en redes sociales, siempre y cuando estos no sean pagados de su dinero, porque si no se consideraría como una aportación y nada más como compartir genéricamente. Es decir, comparto en redes sociales y el alcance solo es a mis usuarios, ¿no? A los usuarios que tengo como amigos o a los usuarios que tengo como contactos en el teléfono o algo así. Más que nada porque si se llega a evidenciar que, por ejemplo, yo hago publicidad y pago en mi perfil por esa publicidad apoyando a un partido político, se puede considerar una aportación en especie, no reportada por el propio partido, claro, ¿no? Lo que ya traería una consecuencia, como lo dice Mazzayani, de fiscalización y no propiamente, pues, en otro aspecto. Gracias, Naum, por complementar esta información. Bueno, en lo que Uciel termina de redactar su intervención, considerando que nos quedan pocos minutos, rápidamente les comento unos apuntes que tengo aquí sobre calumnia, únicamente para definirla. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos falsos, a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Esto en el sentido de que el término calumnia para determinar responsabilidades se refiere a una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño o bien a la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de calumnia justamente es de una imputación que se hace a determinada persona, a determinado partido, bueno, no, la calumnia solamente se hace sobre personas, por hechos y delitos falsos, ¿no? Sobre todo con esta intención de difundir una información sobre hechos o delitos falsos con el propósito de causar alguna afectación. Bueno, ahora sí tenemos aquí la intervención de Uciel. Comenta que su participación es en relación a traer a debate la situación que sucedió el 18 de octubre en el estado de Coahuila con los ciudadanos Verdeja y Guadiana, a quienes se les aplicó medidas cautelares en relación a los actos anticipados de precampaña, que es queja que interpuso el PRD y que trajo como consecuencia que se retirara material impreso en varios estados y en redes sociales se les solicitó que se abstuvieran de realizar cualquier publicación con el fin de promover su imagen. Bueno, el tema que trae a colación Uciel sobre actos anticipados de campaña también es uno de los grandes temas del modelo de comunicación política en México, ¿no? En la actualidad, pareciera que estamos viendo ya actos anticipados de campaña para la elección presidencial, respecto a la cual faltan casi 2 años, ¿no? Pero pues las propias estrategias de actos anticipados de campaña también van evolucionando. Por ejemplo, pues ahora los partidos políticos están designando responsables, no recuerdo bien cómo es la denominación, pero varios partidos políticos están designando como responsables de la defensa de los derechos políticos, una cosa así, que por ejemplo el encargo que recibió Delfina Gómez al dejar la Secretaría de Educación Pública, ¿no? En realidad, bueno, no sé bien a bien en qué consista ese encargo, pero creo que, pues, considerando que Delfina Gómez fue la candidata a la gubernatura del Estado de México hace 6 años, o bueno, hace 5 años, considerando que es una figura cercana al presidente de la República, bueno, pues no creo que resulte descabellado pensar que pudiera ser la próxima candidata por Morena a el gobierno del Estado de México. Entonces, al dejar la Secretaría de Educación Pública y al sumarse a este nuevo encargo que pues, resulta muy sui generis, a lo mejor de lo que estamos hablando es de una estrategia bastante sofisticada que no propiamente permitiría actualizar actos anticipados de precampaña o de campaña, pero que en la práctica tendría muchos resultados en muchos elementos en este sentido. O sea, a final de cuentas, puede ser, o sea, esta es una especulación, por supuesto, que se esté construyendo ya la candidatura de Morena en el Estado de México
a través de estas figuras de los comités de defensa del voto, no sé cómo se les llame. Y bueno, no es solamente el caso de Delfina, o sea, yo lo comentaba porque, pues, como reitero, vivo en el Estado de México y muchas de las cuestiones ligadas a la vida política electoral, pues las vivo como ciudadano, ¿no? Aparte de como académico. Entonces, bueno, el tema de los actos anticipados de campaña va a ser va a significar que se integre toda una agenda al respecto, porque pues justamente en la era de la digitalidad y considerando esta evolución que tienen las estrategias de comunicación política, de marketing, de neurociencia, también ahora la neurociencia juega un papel fundamental en las campañas digitales. Bueno, pues no resulta descabellado que se empiecen ya a gestar todas estas estrategias de cara a las próximas elecciones, tanto las locales que vamos a tener el año próximo en Coahuila y el Estado de México, como las federales que vamos a tener en el 2024. Entonces, bueno, pues sí es un tema interesante el que nos plantea Uciel, y bueno, pues por supuesto la respuesta de las autoridades electorales tiene que ser sumamente oportuna, como en este caso que Uciel refiere, la emisión de un acuerdo de medidas cautelares a efecto de contener este tipo de tendencias que, reitero, eventualmente pudiesen ser consideradas como actos anticipados de campaña, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos y todavía muchas láminas por revisar, pero no quisiera que concluyéramos sin que hiciéramos referencia a, bueno, ya volví a caer en cuenta de que esta no es la lámina que había preparado, la presentación que había preparado, pero bueno, la experiencia que quería comentar es la del Partido Verde Ecologista de México, justamente con los influencers en el año 2018, 2021, perdón, 2020-2021, porque lo que tuvimos en 2021 fue que un conjunto de influencers emitieron mensajes, ahora en el formato de sesiones live, es decir, de Facebook Live y de algunas otras plataformas como en Instagram, en donde emitían su postura o sus preferencias políticas en favor del Partido Verde Ecologista de México. Este fenómeno tiene su antecedente en la elección del 2015, en donde igualmente a través de, en aquel entonces, la principal plataforma que era Twitter, bueno, Facebook, pero sobre todo se dio en Twitter, un conjunto de personajes de distintos ámbitos que tenían reconocimiento público como deportistas, cantantes, actores, conductores, etcétera, emitieron varios mensajes a través de sus cuentas de redes sociales, reitero, sobre todo Twitter, apoyando las propuestas del Partido Verde Ecologista de México durante el periodo de veda del proceso electoral, es decir, los 3 días previos a la jornada electoral. En aquella ocasión, la Sala Regional Especializada consideró que estos mensajes se habían emitido al amparo del derecho a la libertad de expresión. Justamente se trataba de ciudadanos que, por lo tanto, pues no estaban sujetos a una regulación como la que sí resulta aplicable para los actores políticos. Y de hecho, hay un caso, un ejemplo que ilustra muy bien esto que estoy comentando y que se refiere a cómo en el mismo asunto la Sala Regional Especializada determinó una responsabilidad para un conductor de televisión que además era candidato suplente a un distrito federal en el Estado de México, en comparación con todos los demás actores, conductores, deportistas y demás, porque bueno, en este caso, al actor en cuestión se le impuso una multa, si no mal recuerdo fue de alrededor de 25,000 pesos, por considerar que él sí tenía una mayor responsabilidad por participar directamente en la contienda política como candidato suplente a un cargo de elección popular en el Estado de México. Entonces, bueno, si él no hubiera sido candidato suplente, hubiera entrado dentro de la misma categoría de los demás personajes y no se hubiera hecho acreedor a ninguna sanción. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el tribunal estableció una diferencia muy clara entre los derechos que asisten a la ciudadanía en términos de libertad de expresión y los que asisten a los actores políticos, candidatos, integrantes de partidos, bueno, militantes, dirigentes, etcétera. Bueno, este antecedente resultó muy importante para
analizar la experiencia que tuvimos en 2021, porque en esencia se replicó el mismo fenómeno. Ahora, no a cargo de personajes pertenecientes a la farándula o al deporte, sino personajes que ahora integran esta categoría de influencers, es decir, personas que han hecho una industria a partir del contenido que generan y que difunden en redes sociales e internet, por lo cual reciben cierta remuneración, ¿no? Entonces, ahora tuvimos una experiencia similar en donde un conjunto de influencers se dieron a la tarea de transmitir estos mensajes en formato de Facebook Live o de Instagram Live en sus cuentas que son seguidas por miles o en algunos casos millones de personas, ¿no? Pero la diferencia sustantiva entre la experiencia de 2015 y la de ahora es que ahora se pudo corroborar que el Partido Verde Ecologista de México sí había establecido una relación contractual con varios de estos influencers. Incluso a partir del material probatorio se pudo acreditar que el Partido Verde había llevado a cabo un ejercicio de reclutamiento de influencers para identificar justamente cuáles eran o quiénes tenían una mayor cantidad de usuarios. Y entonces, a diferencia de lo que ocurrió en 2015, ahora sí se pudo establecer o se pudo verificar esta relación contractual. Por lo tanto, pues se pudo acreditar que el Partido Verde había incurrido en una falta, que había cometido una acción infractora que no había quedado visible en la experiencia previa de 2015, ¿no? En 2015, pues digamos que el criterio general que se adoptó fue un acto de espontaneidad por parte de las personas. Al partido político únicamente se le reconoció una responsabilidad por culpa invigilando en razón de que estas personas en 2015 etiquetaban las cuentas del Partido Verde, por lo cual el Verde estuvo consciente, estuvo al tanto de todos estos mensajes que se emitían en su favor y no se desmarcó de manera oportuna. Por eso el tribunal consideró que el partido tenía cierta responsabilidad por culpa invigilando y en razón de que no se había deslindado oportunamente de estos mensajes. Bueno, ahora al Partido Verde se le pudo acreditar una responsabilidad mayor porque no solamente no se deslindó, sino que incluso el Partido Verde fomentó este fenómeno, ¿no? Entonces, al partido se le impuso una sanción sumamente severa, consistente en una multa de más de 400, no sé si por ahí nuestra compañera, olvidé ahorita el nombre, ya no lo ubico acá, nuestra compañera del INE de fiscalización nos pueda brindar la información precisa, pero fue una multa de más de 400 millones de pesos y además esta suspensión de la prerrogativa del acceso a radio y televisión. Y además, bueno, pues como algunas de las conductas infractoras también se consideran delitos electorales, varias de estas figuras se vieron envueltas en procedimientos de corte penal, que bueno, pues han seguido una causa distinta a la del procedimiento, a las de los procedimientos sancionadores ordinarios del derecho electoral, ¿no? Y bueno, un último apunte al respecto se refiere a que en esta ocasión, la determinación que adoptó el Instituto Nacional Electoral no fue propiamente por una violación al modelo de comunicación política, sino más bien por violaciones al esquema de fiscalización, porque bien como lo comentaba nuestra compañera, que bueno, ahora ya vi que regresó, Matsayani, en este caso, el Partido Verde Ecologista de México no había reportado esto que pagó a los influencers para que se hicieran estas publicaciones en sus redes sociales. Entonces, la sanción que se impuso, reitero, no fue por lo menos la primera sanción que se impuso, que es esta que estoy refiriendo de la multa y de la suspensión de la prerrogativa en radio y televisión, no fue por lo que se resolvió sobre la violación al modelo de comunicación política, sino por gastos no reportados de campaña. Es decir, esto que el partido dejó de declarar por lo que pagó a los influencers para que llevaran a cabo estas publicaciones, ¿no? Hubo algunos otros elementos de prueba, por ejemplo,
bueno, elementos de prueba que generaron mayor convicción en las autoridades electorales, tanto la administrativa como la jurisdiccional, que se refieren, por ejemplo, a cuando se llamó a comparecer a los influencers, pues resulta que todos respondieron más o menos en los mismos términos, como si hubiesen adoptado un machote, ¿no? Por lo cual, pues carecía o había cierta duda sobre este elemento de espontaneidad en las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, había muchos elementos que, a diferencia, reitero, de la experiencia de 2015, ahora sí pudieron generar mayor convicción sobre la responsabilidad tanto de estas personas que pues influyeron o buscaron influir en las preferencias electorales a partir de esta figura que representan como influencers, y también una mayor responsabilidad para el partido político por este ejercicio de reclutamiento, por los gastos no reportados de campaña y por el acuerdo comercial que suscribieron con estos influencers. Entonces, bueno, pues hubo una mayor responsabilidad por parte del partido político, y bueno, pues todo esto a final de cuentas se relaciona también con un límite a el ejercicio de la libertad de expresión. Como lo hemos comentado reiteradamente, bueno, pues la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que, desde su configuración en instrumentos de derecho positivo, tanto de orden nacional como internacional, establece que los límites se refieren, por ejemplo, a cuando se atenta contra el interés público, contra la moral pública, cuando se trastocan derechos de terceros, etcétera, ¿no? Cuando hay de por medio cuestiones de seguridad nacional, y bueno, pues todo esto vinculado con nuestro sistema electoral, pues guarda mucha relación. Por eso es que también en materia electoral es indispensable poner límites al ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, sobre este tema podemos discutir fácil una hora, 2 horas más, una sesión o 2 sesiones más. Es un tema que da para mucho, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejarlo hasta aquí. A diferencia de otros tópicos que, bueno, pues yo no sé cómo le hacen mis colegas para hablar sobre 2 o 3 elementos alrededor de 4 horas. Bueno, pues para la libertad de expresión sí que tendríamos mucha materia para discutir, pero reitero, por cuestiones de tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. No me resta más que pues agradecerles el favor de su atención en estas 2 sesiones que he tenido la fortuna de pues compartir estos espacios con ustedes. Seguramente nos vamos a encontrar en otras actividades de la Escuela Judicial Electoral. Les deseo mucho éxito en este diplomado que están cursando y en cualquier otra actividad que estén llevando a cabo con la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pues yo quedo a sus órdenes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día.